Hola, soy Romina, fisioterapeuta de Cefine Neurología, y hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. La primera pregunta es, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno neurodegenerativo que afecta especialmente un área del cerebro que es la encargada de producir la dopamina. Este área se llama sustancia negra y la dopamina es un neurotransmisor muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro sistema motor y la coordinación de los movimientos. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson? Las causas no están bien establecidas, por tanto determinar cuáles son los factores predisponentes es muy difícil, pero se ha relacionado con la raza hispana, los hombres tienen más posibilidades de desarrollar Parkinson y la edad, a mayor edad también hay más posibilidades de desarrollarlo. Hay causas ambientales también, como la vida agrícola, la exposición a ciertos fertilizantes y pesticidas, el consumo de agua de pozo, haber tenido una lesión encefálica previa, el consumo de medicamentos beta bloqueantes, y también se ha relacionado con el consumo de alcohol, de tabaco o una baja actividad física. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Hay síntomas motores y no motores. Los síntomas motores son los más evidentes y característicos. El temblor, el 50% de las personas debuta con temblor. Es un temblor de reposo. Cuando la persona quiere coger un objeto o cambia de postura, este temblor cede o desaparece. Otra de las características es la rigidez muscular. Hace que a la persona le sea muy difícil realizar ciertos movimientos. Y esto puede generar dolor. La bradicinesia es otro de los síntomas característicos. Significa que hay una disminución, una lentitud de los movimientos, pudiendo llegar a haber también hipocinesia, que es una disminución en la cantidad de movimiento. La persona se mueve menos, además de moverse lento, se mueve menos, y con la evolución de la enfermedad puede llegar a la asinesia. También aparecen problemas posturales. El tronco generalmente adopta una postura de flexión. Hay una disminución del braceo de los brazos durante la marcha. La marcha se vuelve con pasos cada vez más cortitos y más seguidos, pudiendo llegar el paciente a quedarse congelado. Los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson son los que generan más discapacidad. Estos pueden ser la depresión, la ansiedad, alteraciones del comportamiento, comportamientos compulsivos. Hay un síntoma muy destacable que ocurre sobre todo en los hombres y que es importante que se consulte con su neurólogo, que es la hipersexualidad. Cuando el neurólogo empieza a dar medicación, levodopa en este caso, pues puede aparecer este síntoma. Y es importante que las personas consulten con el neurólogo porque es algo bastante normal y bastante habitual. Esto quiere decir que hay pensamientos excesivos de índole sexual y debe ser consultado con el neurólogo. Otro de los síntomas que puede aparecer en la enfermedad de Parkinson es la demencia. Es bastante habitual que las personas con el transcurso de la enfermedad, el Parkinson es una enfermedad que puede durar 20 o 30 años, es una enfermedad que acompaña al paciente durante muchos años y con la evolución de la enfermedad puede aparecer un deterioro, suele aparecer un deterioro cognitivo leve. Hay dificultades en la memoria, en el pensamiento se vuelve confuso, hay dificultades a nivel atencional para tener la atención durante mucho tiempo en una conversación o en una actividad, pero relativamente poca gente desarrolla demencia. Y cuando aparece la demencia ya hay problemas de comportamiento, pueden haber conductas agresivas, puede haber delirios, puede haber sensaciones de presencia, ¿no? de que hay alguien ahí que nos está mirando, de que pase alguien por ahí. Este tipo de sintomatología puede ser muy discapacitante para el paciente y ya aparecen cuando la evolución de la enfermedad ha avanzado. Bien, vamos a hablar de las etapas de la enfermedad de Parkinson. Ya en el año 1967 se estudiaron las etapas del Parkinson y se clasificaron en 5 etapas. La primera etapa es cuando empiezan a aparecer los síntomas, están muy focalizados a un lado del cuerpo, la persona sigue siendo autónoma, sigue pudiendo vivir sola y pues aún no tiene demasiada implicación en su vida diaria. En la segunda etapa los síntomas ya progresan hacia el otro lado. La persona empieza a tener ciertos problemas de movilidad, pueden empezar a aparecer algunas caídas,
pero sigue pudiendo ser una persona, tener una vida autónoma, pudiendo trabajar y demás. En la tercera etapa ya las caídas son más frecuentes, ya pueden aparecer los síntomas, empiezan a aparecer síntomas ya no, de los no motores, los que hablamos de no motores. La persona empieza a necesitar una cierta asistencia de un producto de apoyo como bastones o andador para desplazarse, para moverse por su entorno. En la etapa 4 o en la cuarta etapa ya la persona necesita una ayuda en su vida diaria, necesita asistencia, aunque no 24 horas, pero necesita asistencia para realizar ciertas tareas cotidianas, como puede ser el vestido, como puede ser la ducha, como puede ser salir a la calle, ir a hacer la compra. Y en la quinta etapa la persona ya es usuaria de silla de ruedas para desplazarse porque la rigidez muscular ya hace imposible el caminar, y también puede llegar a estar la mayor parte del tiempo en la cama. En este caso ya se necesita asistencia 24 horas y se vuelve totalmente dependiente. ¿Qué tipos de Parkinson hay? Podemos diferenciar entre lo que es el Parkinson y los parkinsonismos. Dentro de los parkinsonismos tenemos los secundarios, a la exposición a ciertos agentes tóxicos o fármacos, a enfermedades metabólicas o vasculares, y lo denominado Parkinson Plus, que tiene tres entidades bastante bien diferenciadas. La primera es la parálisis supranuclear progresiva o PSP, la atrofia multisistema y la degeneración córtico-basal. Tanto la PSP como la degeneración córtico-basal suelen diagnosticarse alrededor de los 65 años. En cambio, la atrofia multisistema y la enfermedad de Parkinson se diagnostica a etapas más precoces. Entre un 5 y un 10% de los diagnósticos pueden ocurrir incluso antes de los 30 años. Bien, la PSP cursa con una alteración de la motilidad ocular. Y en este caso, los síntomas asociados, los síntomas parecidos al Parkinson, son la bradicinesia, pero que aparecen, los síntomas motores en la PSP aparecen de forma simétrica, ¿vale? Ya dijimos que en el Parkinson suele aparecer inicialmente en un lado del cuerpo y con la evolución de la enfermedad progresan hacia el lado contrario. En cambio, en la PSP los síntomas aparecen ya de inicio de forma simétrica. Hay una alteración de la motilidad ocular y fundamentalmente una parálisis de la mirada vertical, es decir, la persona es incapaz de mirar hacia arriba, por tanto, para mirar hacia arriba lo que hace es generar una extensión de cuello y esto propicia las caídas posteriores de manera muy precoz. En la atrofia multisistema, el tronco presenta una postura, también hay bradicinesia, como en la enfermedad de Parkinson, y el tronco presenta una postura en flexión, pero aparece lateralizado hacia un lado. Hay síntomas disautonómicos como la alteración de la motilidad intestinal, el estreñimiento, alteraciones en la vejiga, disfunción eréctil, problemas de sueño y disfagia. En la degeneración córtico-basal, la sintomatología aparece muy focalizada en un lado del cuerpo, generalmente en el miembro superior y más específica en la mano. Esta mano, que se mueve de una manera incontrolada, es llegada a percibir por el paciente como una mano ajena, con el síndrome de la mano ajena. También hay una alteración, una denominada apraxia ideomotora, y es que las personas dejan de poder usar los objetos de la manera correcta, objetos que ya usaban habitualmente. Por ejemplo, si a una persona se le da un calcetín y un zapato, a lo mejor no es capaz de entender dónde tiene que colocar el calcetín o poner primero el zapato y después intentar poner el calcetín. Aparecen estas cosas un poco raras, ¿no? Esta manera de funcionar un poco rara en el paciente. ¿Qué hacer cuando una persona empieza a tener síntomas, ¿no? Va al médico, al neurólogo, es el profesional indicado para acompañar este proceso, y el tratamiento médico suele ser la administración o recetar levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina. Ya dijimos que había un déficit en la producción de dopamina. Entonces la levodopa es un medicamento que se suele dar a los pacientes que empiezan a tener síntomas de Parkinson, y la falta de respuesta a la levodopa es una característica diferencial para pensar si estamos en presencia de un Parkinson o de un parkinsonismo. Los parkinsonismos no suelen responder bien a la levodopa, a la administración de levodopa. ¿Qué hace la levodopa? Disminuye la sintomatología
motora sobre todo, aquello que dijimos, la bradicinesia, el temblor, las alteraciones posturales, la rigidez. Entonces es una medicación que funciona muy bien en todas las etapas de la enfermedad, que es bastante bien tolerada y que su efectividad persiste durante todo el tratamiento. Otro tipo de medicación que suele darse a los pacientes con Parkinson son los agonistas dopaminérgicos, ¿vale? Son medicamentos que ayudan a que la dopamina tenga mayor efecto. Dentro de estos quiero destacar algunos por su especificidad, como la apomorfina. Y es un potente medicamento de rescate para los periodos OFF. ¿Qué son los periodos OFF? Cuando hay una buena biodisponibilidad de la medicación en sangre, cuando el paciente tiene unos niveles de dopamina en sangre buenos, el paciente tiene una disminución de estos síntomas motores, ¿no? Entonces, cuando se va acercando el momento de la siguiente toma de la medicación, esa biodisponibilidad baja y hace que el paciente empiece a tener una exacerbación de esa sintomatología. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la hora de elegir el momento del día en el que la persona tiene que hacer la rehabilitación, es importante que coincida con esos periodos ON. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito también de la amantadine. El amantadine es otra medicación que se suele dar a los pacientes que sufren síndromes parkinsonianos o Parkinson, y es un medicamento que funciona muy bien para disminuir las disinesias, que son estos temblores, pero tiene una duración muy corta, un efecto inmediato, pero una duración muy corta. Bien, vamos a hablar un poco del tratamiento rehabilitador, ¿no? Está bien, el médico nos da la medicación para disminuir la sintomatología, pero ¿qué hacemos en esos periodos ON? Lo que recomiendan la mayoría de las guías de práctica clínica es una atención integrada. Esto quiere decir que la parte cognitiva, la parte física, la parte de la comunicación y logopedia, el paciente, antes no lo mencioné, pero los pacientes con enfermedad de Parkinson sufren también dificultades para tragar, para la deglución, esto se llama disfagia, también un bajo tono en la voz, y un problema de comunicación que se denomina taquifemia, que es esto mismo que sucede en la marcha, que empiezan a caminar con pasos cada vez más cortitos, también les pasa al hablar. Empiezan a hablar y a juntar las palabras, entonces también se hace un poquito más difícil el entendimiento. Bien, una atención integrada es lo más recomendado para los pacientes con Parkinson. La rehabilitación está basada en el ejercicio físico, tanto aeróbico para un buen funcionamiento de la capacidad cardiopulmonar, ejercicio de fuerza, de flexibilidad y una intervención que es muy recomendada para los pacientes con Parkinson es la terapia acuática, porque también la temperatura del agua ayuda a relajar el tejido conectivo, los músculos y las articulaciones y conseguir una mejor movilidad. Otro de los enfoques interesantes para ayudar a las personas con Parkinson es generar un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento para mejorar los niveles de actividad física, para saber en qué momento realizar esa actividad física, para generar un cambio en los hábitos de alimentación, si fuese necesario, en la higiene intestinal y de la vejiga, ¿no? Planificar esos momentos de evacuación, y es fundamental también que este asesoramiento y este acompañamiento durante la enfermedad de Parkinson sea realizado por personal sanitario con formación en neurorehabilitación y con formación en enfermedad de Parkinson. Bueno, os voy a contar algunos datos sobre algunas investigaciones que han estado saliendo incluso en la prensa sobre la enfermedad de Parkinson. En el año 2003 surgió la teoría de Braak, que decía que la enfermedad de Parkinson podría tener una causa derivada de la inhalación o la ingesta de algún agente patógeno, algún virus, alguna bacteria o algún agente tóxico. Esto se apoyaba en el hecho de que, a través del sistema olfativo afectaba las neuronas del bulbo olfatorio y de ahí pasaba al encéfalo, atacando a
la sustancia negra, que ya dijimos que era la productora de dopamina, o si lo ingeríamos a través de las neuronas enterales que hay en el intestino, pues seguía el mismo camino. Esta teoría se apoyaba en el hecho de que 1/3 de las personas que sufren enfermedad de Parkinson han sufrido 10 años antes de la aparición de los síntomas, de los primeros síntomas motores, trastornos del sueño como pesadillas, estreñimiento o anosmia, que es la disminución o la falta del sentido del olfato. Esta investigación, estas líneas de investigación siguen en curso porque, como dije antes, solo 1/3 de las personas con Parkinson habían debutado de esta manera o habían tenido este tipo de trastornos 10 años previos a la aparición del Parkinson. También se sigue investigando sobre la implantación de electrodos a nivel del cerebro. Hay varios tipos de electrodos que se implantan, hay mucha información al respecto y hay cirugías que están dando muy buenos resultados. Ahora voy a compartir con vosotros algunos consejos, porque sobre todo consejos para los cuidadores, para los familiares, para los amigos de las personas que sufren enfermedad de Parkinson y que están acompañando durante toda la evolución. Vivir y cuidar a una persona con Parkinson puede ser un gran desafío, sobre todo cuando los síntomas no motores son más evidentes. Mantener el equilibrio entre ayudar a la persona y dejar que haga las cosas por sí mismo es a veces difícil de valorar. Por eso es importante que os apoyéis en un equipo profesional con experiencia para acompañarlos en este proceso. Es importante animar y estimular a la persona para que haga cosas, pero también es importante dar momentos de descanso y también cuidar al cuidador. La persona que acompaña durante 20, 30 años la evolución de un familiar o de un amigo con enfermedad de Parkinson juega un rol y tiene un papel muy importante en la vida de esa persona. Entonces es importante que tengáis un lugar de desahogo. Hay numerosas instituciones, asociaciones y demás que pueden brindar apoyo e información para acompañar de la mejor manera posible a los enfermos de Parkinson. No dudéis en pedir apoyo, en pedir ayuda, en informaros y espero que este vídeo os haya sido de utilidad.